Bueno, amado, pues esto ya está, gracias a Jesús, y como aquí se comienza a la 1, pues comenzamos, ¿verdad? No estamos buscando el gran auditorio. De hecho, yo personalmente desconfío de las multitudes. Sí, porque no es el corazón mío, ni Dios mora en el corazón. Es una manera de expresar. Sí, Como así lo cuando... tomé, así lo tomé, pero bueno, Pero ese es el espíritu, ¿no? hay que ser lo más puristas posibles en el lenguaje o con el lenguaje que utilizamos. Sobre todo entender lo que decimos, amado, porque hablar sin entender no es poco grave, porque ya sabes que la vida y la muerte están en tu boca y en la mía. O sea que aquello que dicen en el mundo de que somos lo que comemos, pues es una vil mentira, ¿verdad? Porque Jesús dijo no es lo que entra, sino lo que sale. Y pues hermano, ¿qué sale de la boca nuestra sin Dios? Pues puro lenguaje soez, hermano, groserías. Y aquí venimos a aprender un momento, hermano, y cada uno es responsable de su salvación. Así es de que voy a pedir este día que no hagan muchas interrupciones y que piensen que hay otras personas que se necesita escuchar con mayor claridad. Hoy, primero Dios, pues aviso, si Dios quiere, volveremos el domingo 27 de marzo, o sea, en un mes, primero Dios. Y yo y mi esposa damos gracias a Dios de que todavía hay un ministerio al mes, porque, pues hermano, la palabra a veces debe de ser encarecida, y eso es lo que está viviendo este ministerio, puesto que antes veníamos, pues muy seguido, casi 4 veces a la semana, algunos lo recordarán, o hasta 5 veces a la semana, no al mes. Ahora es una vez al mes, y pues gracias a Dios, hermano. Entonces, habiendo dicho esto, 27 de marzo, pues te recuerdo lo que tú ya sabes, pero que a lo mejor lo olvidas porque falta disciplina, falta consagración. Esto no es religión, ni basta con que vengas a escuchar al parque la palabra. Tú tienes que compenetrarte más con la palabra, y al decir compenetrarte más con la palabra, estoy hablando de que te compenetres más con Jesús, porque Jesús es la palabra, es el verbo. O sea, tú no puedes desvincular la palabra de Dios. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Bueno, entonces tú ya sabes, hermano y hermana, y también no debes olvidar que hoy puede ser el día de la partida, para que aproveches bien el tiempo y salgas del marasmo espiritual, porque en verdad muchos y muchas aquí lo están. ¿Qué es marasmo espiritual, hermano? Pues sí, también llega a ser un sinónimo de una madeja, un embrollo. Hay apatía espiritual en muchos, hay enfriamiento espiritual en muchos, la fe está muy baja, y cada día, hermano, las pruebas están creciendo. Tú fuiste llamado a ser probado, y al mismo tiempo que somos probados, pues somos utilizados en el muy buen sentido del vocablo por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, hermano. Entonces, agarra tu bici y date la vuelta por el mundo entero, y cuando te canses, vas a volver con Dios, y eso sí eres un escogido, ¿me entiendes? Yo sé que cargar la cruz a veces es insufrible. ¿Qué está sucediendo? No está liviana la cruz, no está ligera la cruz, no está en su peso original. Le cargan o le cargamos, pues, anhelos todavía, inclusive muchos de esos anhelos de tinte espiritual, ¿verdad? Yo quiero servir a Dios. Ah, bueno, está bien. Primero pásale para que conozcas bien la palabra, y después llegará esa etapa en la que tú puedas hablar. Pero yo digo que para muchos ya llegó ese tiempo, que hablen, que compartan, porque si no, pues hermano, así es, hermano. Y también si tú hablas, pero no ven el testimonio en ti, no ven la unción en ti, pues ¿cuándo vas a ser recibido, hermano? Bueno, pues ok, que nadie se engañe, los que vienen por la comida y la torta, felicidades, y los que vienen por la palabra, doble, triple, porque eso es lo que cuenta, hermano. Ni tu torta, ni tu dinero, ni las cobijas te van a salvar, hermano. Bueno, solo Dios. Ahora, hermano, hermana, muchos vienen de la iglesia apóstata, por no decir todos, ¿me entiende? Y allá se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Entonces muchas personas tienen la confusión de a quién le pido, ¿verdad? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Al Padre. Bueno, aquí hay un primer ejemplo de confusión, al Padre. No hay que se le pida al Padre, A ver, hermano, si el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo, ¿a quién le a pides? Dios. Bueno, ¿y quién llevó a cabo la obra? Dios hecho carne. Entonces, pues hermano, ahora, ok, tú no entiendes lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy tratando de decir es que Dios es uno, Ah, correcto. así de sencillo. En diferentes Y que si sigues ministerios. en diferentes ministerios, eso es todo. Entonces, ¿a quién le pides? Pues a Jesús, hermano, porque No te lo Jesús doy es el gracias a ti Padre. mismo, ¿eh? Dios bendiga. No estoy abrazando. Pues no estoy abrazando porque estamos en pandemia, mano. Si tú quieres que te dé el virus y que te vayas a la cama 15 días, ¿verdad? Y muchos de ellos sin cama, pues, está cañón, hermano. Bueno, pues yo creo que el mejor saludo es el de la palabra, ¿verdad? La fe está para que cargues la cruz, hermano, porque no veo que te vayan a dar gran cobertura si tú no haces el juicio al cuerpo pecaminoso, al hombre viejo, porque el diablo está ahí para oponerse y te va a querer y me va a querer debilitar en fe y también quiere que no estemos gozosos. Vaya, hablo del gozo de Dios, del Señor. En todo caso, el diablo lo que quiere es que estemos perdidos y distraídos con la risa del mundo, el divertimento del mundo, cuyo fin es muerte, ¿verdad? Destrucción. Entonces, bueno, hermano, hoy vamos a ver 3 secciones o 3 temas distintos. Vamos a hablar hoy de un tema fundamental que es la templanza o el dominio propio o el autoequilibrio o el equilibrio, aunque eso de autodominio pues es todavía un poco mundano. Si hay dominio propio, es desde luego por la gracia del Señor, ¿verdad? No es que nosotros tengamos dominio propio o temperancia por nosotros mismos, eso está claro que no. Sin embargo, uno de los frutos del Espíritu Santo es templanza o dominio propio. Exacto, hermano, pero no va a llegar ni media templanza si tú no haces juicio, ¿me entiendes? Juicio a la criatura vieja. Nada más. Buenas tardes, hermano. Bueno, entonces vamos a ver primero segundo libro de Reyes 19, por favor. Luego vamos a ver los versículos sobre la templanza y vamos a cerrar con primera de Juan 4. Es el segundo libro, por favor. En esta ocasión, segundo libro de Reyes 19. Claro, hermano, porque el pecado no fue quitado, fue perdonada las culpas por el pecado. El pecado sigue dentro de nosotros. Entonces, si tú no haces a un lado esa mente carnal, ese pecado, no puedes servir libremente a Dios. Entonces necesitamos templanza para echar fuera la ira, para empezar, hermano, que es una constante en el humano, el enojo, la ira y niveles más altos de ira, que ya podría ser furor. Pues sí, todo eso lleva a la violencia. No vayas a pensar que la violencia principal es con las manos, es verbal, es con la boca. Es ahí, muchos dicen yo no soy violento, no, no eres violento, sacas fuego de tu boca. Y también, obviamente, de la mirada, ¿verdad? Todo eso emerge del corazón. Bueno, ok, hermano, entonces voy a dar lectura y cada uno siga la lectura. Si después quiere preguntar algo a alguien, pues puede acercarse, ¿verdad? Vemos aquí a Elías, hermano, profeta de Dios, que padeció persecución, así es, por manos de Jezabel, hermano, que fue una mujer muy dañina y tóxica para el pueblo de Israel, puesto que llevó al pueblo de Israel, siendo esposa del rey de Israel, de Acab, a la idolatría. Y además ella, pues, cultivaba a los falsos profetas o los alimentaba. Era una princesa sirofenicia esta mujer, o sea que Acab no se casó con cualquiera, ¿verdad? Como acostumbran los reyes, pues se casan. Y vamos a ver, sobre todo en los versículos 11 y 12, cuándo y cómo encontró Elías a Dios, porque lo vemos huyendo de un peligro, o sea, peligro de muerte, querían su vida. Y también nosotros atravesamos peligros, y no nada más cuando nos subimos a un camión, hermano, a todo momento
ahorita mismo, no los vemos. Bueno, ok, entonces Samuel sabe muy bien la Biblia, él te puede explicar. Pues sí, pero yo ahorita no es tiempo de preguntas y respuestas, óyeme. Ahorita es tiempo de, yo también quiero oír la palabra y estudiarla con ustedes. Acab, ya te dije quién fue un rey de Israel, fue pusilánime, fue débil, se dejaba influenciar por su esposa. Muchos no se dejan influenciar por su esposa porque no la tienen, pero se dejan influenciar por sus hijos, otros por la madre, por el padre, inclusive en casos de padres ya afinados. Siguen bajo las órdenes de los papás que ya ni están aquí, están en el panteón y manipulados. Así es, hermano. Entonces, acuérdate que la primera orden que recibió Abraham, por no decir invitación, porque Dios no ordena, es deja la casa de tu padre y de tu madre y de tu parentela y pásale, ven conmigo, yo te voy a mostrar. Así es, hermano. Entonces Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿A cuáles profetas mató a espada y en dónde? En el Monte Carmelo. Eran profetas de Jezabel, o sea, no eran verdaderos profetas, no hablaban la verdad, eran profetas del diablo. ¿Y hay profetas hoy del diablo? Sí. Por todas partes, hermano, y de todo cuño, profetas religiosos, profetas de doctrinas seculares y mundanas, profetas en la política, ¿verdad? Bueno, ok, entonces tú y yo también hablamos de profecía. ¿Por eso somos profetas? No, de ninguna manera. Entonces no te dejes llamar de tal manera para que agrades al Padre y puedas llevar el mensaje. De cómo había matado a los profetas. 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses. Esta mujer era politeísta, era pagana, creía en multitud de deidades. Tú ya tienes claro que es un solo Dios, ¿verdad? Manifestado en tres formas. No por eso son tres dioses, es un solo Dios con tres ministerios. El del Padre, el del Mesías o Hijo unigénito y el del Espíritu Santo. Es uno. Cualquier persona que vuelva a Dios arrepentido lo va a entender porque se va a volver uno con Dios. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le había matado a sus profetas, a los que mantenía y alimentaba. Ahora, hermano, aquí vemos la venganza, la revancha. Esa es otra manifestación del pecado que a lo mejor algunos aquí están albergando en su alma, quieren venganza. Mira, yo estoy de acuerdo que quieras justicia divina. Una cosa es justicia de Dios y otra cosa es la venganza que tú quieres para tal o cual persona o situación o inclusive para el mundo, ¿verdad? Entonces, guárdate de todo deseo o anhelo de venganza porque ahí no opera la justicia de Dios. No hay persona que quiera vengarse que no esté enojada. ¿O concibes tú una persona que quiera vengarse que esté contenta? No, por regla la venganza embarga, y embarga de ira, de coraje, de rencor, de odio, de resentimiento. ¿Crees tú que Dios puede obrar en un alma que se deja minar por estas cosas? No. Entonces, hermano, justicia divina, sí, ten paciencia y la verás, pero hermano, siembra la justicia tú. ¿Cómo la siembras? Con la palabra, hermano, con la palabra, pero haciendo juicio, porque a Dios no le podemos engañar. Y si vas y hablas de la palabra de Dios, pero no te ven en juicio, Dios no te ve en juicio, pues ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo? Insensatez grande. Entonces esta mujer amenaza a Elías por medio de un mensajero y le dice, mañana te voy a matar como tú mataste a mis profetas. Los degolló a todos él. Viendo pues el peligro, ¿tú cómo reaccionas ante el peligro, sea cual sea? ¿Como antes? No, antes ¿qué hacíamos? Respondíamos o nos íbamos a emborrachar. Era reactivo. Claro, eras reactivo, ¿verdad? Ahora si alguien quiere tu mal, matarte, robarte, encarcelarte, ¿tú qué haces? Reflexiono. Bendecid y no maldigáis.
Ahí está la clave, en el amor de perdón. Pues claro, ¿a quién hay que perdonar? Exhortar con amor. No, no es exhortar, porque a veces ni siquiera hay esa posibilidad. Es amor de perdón, y si no lo haces, te quedas atrapado en el odio y el rencor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-sheba, ciudad que está en Judá, en el sur, todavía lleva su nombre hoy en día, y dejó allí a su criado, Elías. Todavía no andaba con Eliseo. A continuación iba a ser el llamamiento de Eliseo, que fue leal a este hombre Elías, ¿verdad? Y sobre todo a Dios en primer lugar. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Cuántas veces no atravesamos nosotros eso? ¿Cuántas veces no queremos ya irnos? Bueno, hermano, eso te puede llevar al suicidio, pero hay peores formas de suicidio que el suicidio literal. O sea, hermano, que te apagues espiritualmente, que dejes que la apatía te embargue el alma y te enfríes. Y es que acuérdate que en estos tiempos inclusive Jesús dijo, el amor y la fe de muchos se va a enfriar, porque hay un panorama desolador para los que no conocen la profecía bíblica, para los que por la gracia conocemos, claro que es desolador, pero es sobre todo esperanzador, porque sabemos lo que tiene que venir, y va a venir la gran tribulación. Y entonces tú debes de estar muy contento y no dejarte pues llevar por la corriente de este mundo, ¿verdad? Sino que vivas constantemente en comunión permanente. ¿Qué digo constante? Permanente con el Espíritu Santo, con Jesús. ¿Estás orando? Sí, todo el día, ¿verdad? No nada más cuando te arrodillas, si es que te arrodillas. Estás hablando la palabra, ok, pero estás echando fuera al hombre viejo. Esto no es agradable para ninguna criatura vieja, entiéndelo. Jamás la criatura vieja tuya y mía va a consentir o a sentir con que hagas la obra de Dios o que hagas la voluntad de Dios, porque se opone a la ley del Espíritu. La ley de la carne es una, la ley del Espíritu es otra, pero es mayor, y ya Jesús venció, así es de que tú puedes ya. Y deseando morirse, pues sí, hermano, y mira, Elías, gran profeta de Dios, pero él también tenía miedos y pasiones y sentimientos y emociones semejantes a las nuestras. Entonces, deseando morirse, dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Entendible? Sí. ¿Justificable? No, no, hermano, porque... Sí, hermano, pero a veces llegan momentos muy duros y no sabemos pedir. Es fácil en teoría todo esto, pero en la práctica no es como en la teoría. Y si no te has dado cuenta, espérate, porque al ratito va a llegar una prueba en la que a lo mejor tú vas a decir las palabras de Elías. Ya llévame, Señor, ¿no? A ver, fácil es hablar sin dolor. Ya hablo de dolor corporal. Ese es muy difícil de soportar. De hecho, sin Dios, pues lo soportarán muchos, pero lo que sale de la boca determina todo. Porque el Señor Jesús fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. O sea, Él nos enseña a padecer, hermano. Entonces, cuando llegue el diablo, yo entiendo que tu alma ya quiere estar con Dios. Sí, pero hay un quehacer aquí todavía. Elías lo tenía, apenas empezaba. Todavía no estaba con Eliseo, él ya quería irse. Sí, hermano, yo lo entiendo. También yo quisiera ya estar con mi padre. Pero es que el Padre nos necesita aquí, hermano. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que nos lleve, hermano, así de sencillo. Y como hoy puede ser, estate muy contento, porque hoy puede ser que nos llame ante su presencia. ¿Y cómo le responde Dios? Fíjate, le dice, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Estaba cansado, fatigado, huyendo, caminando al monte Joreb. Y he aquí luego un ángel le tocó, le fortaleció y le dijo, levántate y come. Perfecto, hermano. Pero ¿qué es lo que hay que comer? La palabra. Así es, esto en primer lugar, ¿me entiendes? Pero hay situaciones de debilidad física en donde también, ¿verdad? El mismo Señor cuando hacía sanidades, ¿verdad? Decía, denle de comer,
Otro caso, pues Isaías con Ezequías también, que fue sanado, le dijo que coma. Pero aquí es espiritual, hermano, y si no quieres desfallecer en el camino, come, porque si no comes, vas a desear irte, vas a desear, hermano, que te lleve Dios y no vas a poder hacer el servicio que Dios tiene encomendado. La cuestión es, ¿cada cuándo comes? Bueno, pues hermano, cada uno según el hambre y la sed que tenga. Todos los días, perfecto, hermano. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y estaba tan cansado que volvió a dormirse. Bueno, ok, pero llegaría el momento en donde ya se le dijo, sigue tu camino, largo camino te queda, tienes cosas por hacer. Entonces, la lección es muy clara, hermano. Si estás cansado, si estás deprimido, si estás con ese deseo obsesivo de ya irte, es porque no te estás alimentando bien, hermano, porque Dios no quiere que estemos tristes, ni que estemos enojados, quiere que estemos contentos en medio de una gran adversidad. Y volvió a dormirse, y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y a ti, a mí igual, y por más largo que sea, es un restito, es muy corto, ¿me entiendes? Ninguno de aquí es un niño, ¿verdad? Ya estamos bastante avanzados en edad. ¿Cuánto tiempo nos puede quedar? ¿10, 15 años, 20 años? Cuando mucho no es nada. No es nada. Bueno, entonces come y bebe, pero la palabra de Dios. Y como Dios pide, ¿verdad? No como en la iglesia apóstata, ¿verdad? Que te dan, pues ya sabes, supuestamente el cuerpo de Cristo y supuestamente la sangre de Cristo, y es pura mentira, ¿verdad? Mentira, mentira, hermano. Esto es espiritual, nada más. Por eso aquí no se practican santas cenas ni nada de eso, hermano. Ok, hermano, muy bien. La Eucaristía ya saliste del engaño de la Eucaristía, de la Santa Cena. Tú ya no estás en la sombra y figura, ya estás en la realidad, en la verdad, en lo que es eterno. Acuérdate que el cielo y la tierra pasarán, ¿eh? Pero su palabra no. Volviendo el ángel del Señor le dijo, levántate y come, largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, actual, hermano, come y bebe si quieres estar fuerte. Y habiendo comido, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. ¿Por qué el monte de Dios? Porque Joreb es otro nombre de monte Sinaí, y ahí fue donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, ¿ok? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él se fue a una cueva, pero él tenía que ir a predicar la palabra, pero primero tenía que tener un encuentro con Dios poderoso, igual tú, igual yo. Le dijo, ¿qué haces aquí? Él respondió y dijo, he sentido un vivo celo por el Señor Dios, el Eterno, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Cuál pacto? El primero. ¿Dónde está eso de los dos pactos? En Jeremías 31, hermano, y es fundamental que entiendas y que tú sepas dónde estás parado. ¿Estás en el viejo pacto o en el nuevo? Estás en el nuevo, ¿verdad? Basado en mejores promesas, y que es por medio de la sangre de Jesús, y no está en tablas de piedra escrito, ¿verdad? Sino en tu alma. Y en cuanto al celo de Dios, ¿está en ti? Sí, Señor. Bueno, perfecto, hermano. Perfecto, qué bueno que está el celo de Dios, porque la verdad, hermano, no se puede servir sin celo divino, ¿verdad? Y Elías pensaba que era el único vivo en ese entonces que tenía celo por Dios. Sin embargo, hermano, se le revela que no era el único. Quizás era especial, ¿verdad? Pero no era el único, hermano. Porque no somos el único, ni somos imprescindibles, ni indispensables. Somos un cuerpo, hermano, y miembros los unos de los otros. Y Elías le dice a Dios, he sentido un gran celo por ti, Señor, porque Israel ha dejado tu pacto, han derribado tus altares. Bueno, en realidad solo había un altar y solo debía de haber un santuario, un altar único, ¿verdad?
y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y sí, si tú hablas la palabra de Dios, va a haber gente que va a desear verte muerto y muerta. Y te maldicen, pero tú tienes una cobertura, porque tú estás hablando de Dios. Sí. Bueno, hermano, pero hay que bajarle a las palabras, hermano, y que se vea más en obras, porque las palabras, o sea, hable lo que es recto, hermano, pero toda fanfarronería y presunción y orgullo te separa más y más de Dios. Mejor pasar por alguien aburrido o por alguien tonto inclusive, a hablar lo que no conviene y que la verdad... Ah, bueno, ok, hermano. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios, en el monte Joreb. Y aquí que el Señor pasaba y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Aquí es lo que yo quería profundizar, o es donde yo quería profundizar, porque en este lugar, en esa cueva, en el monte Joreb, Elías vio primero que el Señor, o venía más bien un viento fuerte del Señor, pero no estaba ahí el Señor. Luego vino un terremoto y tampoco estaba en el terremoto, y luego un fuego. Todas estas tres cosas, el viento, el fuego y el terremoto, remiten, hermano, por un lado, a que cuando un alma está llena de sentimientos, emociones y pasiones, esta turbulencia, ahí no va a hablarte Dios. Si tu alma está abultada de pasiones, sentimientos, emociones, ¿cuándo va a hablar Dios contigo así? Claro que no, hermano. Elías escuchó a Dios en el silbo apacible y delicado, cuando ya su alma estaba tranquila, reposando, y no con ese miedo a que Jezabel lo matara. Tú no tienes que pensar eso, pero a lo mejor rápido tu alma se abulta de no solamente pasiones, emociones y sentimientos, también deseos y planes. Y todo eso hace, pues hermano, que tu alma esté turbada, perturbada, agitada y no en paz, que es cuando Dios puede y quiere hablar. Dice entonces el 12 que tras el terremoto un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Sin embargo, en la cuarta ocasión dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. Entonces, por un lado, esto representa esto que te menciono, pasiones, sentimientos, emociones que hacen que el alma esté turbada, agitada y la imposibilita para que pueda escuchar o tener una comunión con Dios. Por otro lado, el viento, el fuego y el terremoto también simboliza la ley, porque ¿qué no? Cuando Moisés se acercó al monte, no salía fuego del monte al grado de que nadie podía acercarse. Entonces, hermano, si tú quieres llegar al silbo apacible al que llegó Elías, por un lado tienes que salir de la ley. Y lo digo porque a lo mejor tú no guardas Shabbat, ¿verdad? Pero aquí el hermano sí guarda Shabbat y se pone hasta tzitzit. Aquí el hermano, con todo respeto. Eso es guardar la ley, hermano. Tú no puedes guardar la ley y pretender vivir en el nuevo pacto al mismo tiempo. Es absurdo, es inadmisible. Y por eso no hay crecimiento. Entonces, por otro lado, el viento, el fuego y el terremoto simbolizan esas pasiones, emociones y sentimientos que vienen directamente de la criatura vieja y que tú a lo mejor echas fuera algunos, pero no todos. Y una pequeña pasión o emoción puede hacer mucho daño. Pues ¿qué no sabes que los que están con Cristo están muertos al pecado? No puedes vivir en pecado y en la gracia de Dios al mismo tiempo. ¿Cuándo? Perfecto, hermano. Yo deseo verdaderamente que llegues al silbo apacible y delicado, hermano. O sea, que dejes la ley por completo y que vayas a la gracia por completo para que también recibas el poder para echar fuera estos vientos, estos fuegos y estos terremotos que son las pasiones, los sentimientos y las emociones. Todo el día estamos lidiando con eso, ¿no? Todo momento. Ok, bueno, pues hermano, hay emociones, hay pasiones de ira, de enojo, de tristeza,
Hay de todo, de victimismo. Ok, de envidia, claro. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, era un rey gentil, ungido por Elías. Increíble, hermano. Y Jehú, hijo de Nimsi, que muchos saben quién fue este Jehú, fue el que finalmente le dio muerte a Jezabel. Ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, porque Elías ya sabes que iba a ser arrebatado, ¿verdad? Al tercer cielo. Tipo también de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Una cuestión en la que tú no debes pensar mucho, porque si piensas mucho en eso, pues vas a hacer, pues la verdad, para mí chocante, porque una persona que nada más está pensando en el arrebatamiento, a mí lo primero que me destila es cobardía, hermano. Y el que escapare de la espada de Hazael, rey de Siria, porque iban a venir juicios a Israel por medio del rey de Siria, porque Dios usa a los reyes gentiles, o sea, Dios usa a todos, todos somos instrumento de Dios. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante los Baales y cuyas bocas no los besaron. ¿Tú eres de ese remanente? Ok, hermano, entonces no te inclines ante ningún Baal. Baales hay muchos, el dinero, la belleza física, la fuerza física, la salud física. Baales hay mucho. Baal quiere decir Señor. Entonces, ¿tienes Baales o tienes un Señor? Un Señor, hermano. Bueno, pero cada uno examínese, porque claro que aquí todos van a decir, no, no tengo Baales. Bueno, cada uno examínese. Ok, hermano, incluido, claro, yo. Y bueno, pues qué bueno que eres parte de ese remanente, hermano. Hoy ese remanente, pues es parte de la iglesia, un remanente judío, un remanente gentil. Se está formando la novia todavía. Tú puedes todavía ser parte de la novia y salir librado de la gran tribulación, hermano. Pero pues que cada uno se examine, hermano. Y finalmente en los versículos finales el llamamiento de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, ese manto mismo que después le dijo, si logras ver, y que se partió en dos, ese mismo manto. Fíjate qué llamamiento le hizo Dios por medio de Elías a Eliseo. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Palabras muy análogas a un individuo que se acercó a Jesús y le dijo, te seguiré, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y él contestó, no, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú quieres salir del panteón espiritual, ven y sígueme, luego pues tendrás autoridad y poder para ir a hablarle al panteón. ¿Dónde está el panteón? Es este. Y aquí hay varios cadáveres también que creen que están vivos, pero no, hermano, porque no por hablar la palabra ni por decir Señor, Señor. Bueno, yo no soy zombie, hermanito. Tú, la verdad, a lo mejor sí. Ok, hermano. Fíjate, entonces le dice Eliseo, no, déjame besar a mi padre y a mi madre, que es equivalente a déjame enterrar o terminar esta labor con mis padres. Quiero ser buen hijo. ¿Quieres ser buen hijo? Imposible sin Dios. Él es el que nos enseña a ser buenos hijos de nuestros padres terrenales, porque no somos buenos hijos por llevar a nuestra mamá el día del cumpleaños o el día de la madre a comer, ni somos buenos por hablarle todos los días, mamacita, ¿qué necesitas? Un hijo bueno le habla a su padre y a su madre la verdad, aunque le duela. Convive hasta donde es posible, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, aunque sea tu padre y tu madre, hermano. Amamos en el amor de Dios, no en el amor humano, ese presunto amor, ¿verdad? Pero fíjate lo que le dice Elías. Eliseo le dice,
te ruego que me dejes, o sea, Eliseo entiende que en el momento en que Elías le echó el manto es un llamado, pero Eliseo piensa que primero tiene que ir a despedirse de sus papás o a enterrarlos, es lo mismo. Y Elías le dice, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo o qué te he dicho? No te he dicho nada. Y así es, hermano, hay que encarecer la palabra cuando es debido, ¿verdad? Porque como somos los humanos, ¿verdad?, que no valoramos lo que es gratis, por eso, gracias a Dios, aquí, hermano, tus ofrendas no sirven, no nos interesan. Nos interesa que tú seas ofrenda, que tú seas la ofrenda, que tú te presentes todos los días ante Dios como sacrificio o cual sacrificio vivo, santo y agradable. Bueno, ok, pues eso es lo que hay que hacer. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen, porque este Eliseo tenía eso, era misericordioso, también con el pueblo les daba comida, les servía de comer en varias ocasiones. Y se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, no iba tras Elías, ¿verdad? Pero Elías era el ungido en ese momento, Eliseo era joven todavía, debía de aprender humanamente hablando de este gran siervo de Dios, Elías, y ya después, pues, cuando Elías fue arrebatado, Eliseo, doble porción del Espíritu Santo recibió, doble porción, que es símbolo de la iglesia del Dios vivo, ¿eh? Ahora sí vamos a ver los versículos sobre la templanza, hermano, o bien el dominio propio, o el autodominio, o la temperancia, o el equilibrio, llámale como quieras. En 1928, hermano. Ok, hermano. Ese Elías del que estamos hablando aproximadamente en el año 700, 750 antes de la encarnación. 700 o 750, más o menos, él predicó en el reino del norte principalmente. Tan es así que pues Acab y Jezabel, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver estos versículos sobre la templanza, hermano, que tiene también que ver con la moderación, porque pues nosotros tenemos que ser moderados y sobrios, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente con la boca, hermano. La templanza principalmente es con relación a la boca, porque pues por la boca salen las palabras malas, fuertes, las groserías, el lenguaje soez, las maldiciones, las imprecaciones, las palabras victimistas y todo esto. Claro que también la templanza tiene que ver en segundo lugar con la comida y en tercer lugar con la lujuria. ¿Ok? Tercer lugar, porque el miembro más difícil de domar es la lengua, hermano. Entonces aquel o aquella que es capaz de refrenar su lengua, refrena también sus genitales, ¿verdad? Pero si no refrenas tu lengua, no veo cómo ni tus genitales ni tu boca a la hora de la comida. La prueba es que mira la fila por una torta, hermano. Bueno, vamos entonces a ver, hermano, el primero de los versículos en el Salmo 37. Ejemplos de intemperancia, ¿verdad? Ejemplos de falta de templanza en el Antiguo Testamento hay muchos. ¿Cuál sería el primero? Pues a mí no se me ocurre otro más que Eva, el primero. Eva no mostró templanza ante esa tentación en Génesis 3. Pero hay otros, también Moisés se dejó llevar por la ira cuando golpeó la peña. Pero hay otro, Caín también, claro. Amnón y Tamar. Amnón se violó a su hermana o violó a su hermana. Fue un problema de, pues, falta de templanza, entre otras cosas. Y hay otros ejemplos también. Daniel mostró templanza en Daniel 1, porque le ofrecieron los manjares del rey de Babilonia y él, ¿qué dijo? No, yo quiero legumbres. Entonces, hermano, pero lo principal es orientar esto hacia lo que es la boca, porque ahí está el problema. Si no cuidas lo que hablas, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Es tan sencillo como imposible sin Dios. Todo lo que tengo que hacer es cuidar la boca
que tú no la estás cuidando, por ejemplo? Pues sí, hermano, porque tú crees que estás participando, pero estás interrumpiendo. Ok, hermano, pues vamos al Salmo 37, 7, 8, por favor. Todos los versículos que seleccioné por la gracia, la mayoría tienen que ver con la ira y el enojo, que es lo principal para mí, principal. Si corriges eso por la gracia, hermano, ya estás a buen recaudo, hermano. Pero tú dices, no sale violencia de mí, me temo que no sabes lo que es violencia todavía. O sea, lo que es la violencia de acuerdo a Dios, ¿verdad? Mentir. ¿Por qué mentimos? Por falta de templanza y por miedo también. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Se necesita templanza para esperar a que los tiempos de Dios acontezcan. Porque somos desesperados por naturaleza y todo lo queremos ahorita, ya. Y no es así, hermano. Entonces Dios nos va a poner ahí en espera, 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 espera. Y el diablo va a decir, ya desespérate, maldice a Dios. Pues no le dijo la esposa de Lot a Job, pero también la de Lot, aunque no esté escrito. Cuida tu boca, hermano. Por eso no te va a ir bien si no la cuidas. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres, pues para no alterarse, ¿qué necesitas? Dominio propio, hermano. Control, que sepas manejar. Ahora sí, que manejes tus emociones, pero no como el mundo, ¿verdad? Que las sometas, que no te dejes llevar por ellas, por estas más bien. Deja la ira, repito, no te alteres con motivo del que prospera en el camino. Ya hemos hablado de este versículo. Tú que sigues a Dios, a lo mejor no tienes ni para el camión, hermano. Y los que no hacen la voluntad de Dios andan en aviones y barcos. ¿Es eso justo? Aparentemente no. Aparentemente esto es muy injusto, que un hijo de Dios viva en la calle y los que hacen su voluntad vivan, hermano, en mansiones. Sí, hermano, ya lo sé, pero a la hora de que llega el diablo con esto, él te va a hacer que olvides todo. Todo, toda tu teoría, toda tu religión se te va a olvidar en un segundo. Como cuando David vio a Betsabé, que no tenía revelación David. ¿Y qué pasó? Se le olvidó todo. Se portó como un cerdo. Igual, ok, hermano. No te alteres, no tengas envidia, en otras palabras, con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades, en otras palabras, que hace su voluntad, porque eso de maldades, pues ya sabes, hermano, que Dios te lo revele. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Tan fácil? No, se necesita templanza para poner la ira a un lado. Se necesita amor de perdón para poner la ira y el enojo a un lado. No es tan sencillo como desecha y renuncia. Entonces está faltando dominio propio y principalmente de la boca. Es de la boca. Porque los malignos serán destruidos, pero el que espera en el Señor, o los que esperan en el Señor, heredarán la tierra. Está hablando de heredar la tierra en el milenio. Y que los malignos serán destruidos. ¿Quiénes son esos malignos que serán destruidos? Es la simiente cainita, hermano, así es. Vamos ahora a Proverbios, por favor. Hay varios ahí y todos tienen que ver con la ira, excepto uno que tiene que ver con la boca. El 14:29, por favor. Bueno, fíjate, tiene que ver con la ira y el enojo porque somos muy enojones e iracundos e irascibles los humanos. Y más en este tiempo, hermano, que por estornudar te pueden matar o por toser, ya. El que tarda en airarse, ¿no lo dijo el Señor? Ser tardos para la ira, tardos, que no te enojes rápido, que no seas de mecha corta. O sea, es imposible no enojarse, ¿verdad? Pero aquí lo delicado no es eso, sino que esa ira te arrastre, te lleve, te gane, se enseñoree de ti. El que tarda en airarse posee grande entendimiento, mas el que es impaciente o que no tiene templanza, no tiene dominio propio, enaltece la necedad y se hace daño, porque profiere palabras que llegan al cielo, hermano, y de toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta.
Así es de que no le creas al diablo que dice que las palabras se las lleva el viento. Con Dios no es así, no se las lleva el viento, hermano, todo queda registrado. ¿Tienes un problema con las groserías? Pídele al Señor que te ayude. ¿Tienes un problema, hermano, con un lenguaje soez, ahí lépero y vulgar? Pues pídele ayuda a Dios, hermano, porque no veo cómo puedes llegar a hablar el Evangelio y se te salga, hermano, aquí, pues, las palabrotas, ¿verdad? Ok, hermano. Perfecto, el siguiente proverbio lo tenemos en el capítulo 16:32. También tiene que ver con la ira y el enojo. O sea, tenemos que salir a la calle cada día con esa bandera de amor, de perdón, porque ya nada más subirse al camión o entrar a un Oxxo ya es motivo de enojo. Que porque no atiende bien la señorita, que porque el otro está pagando ahí o depositando 5,000 pesos y tú tienes un peso, pues ya te enojaste, ¿verdad? Pues porque yo no tengo nada y el otro ahí tiene, y yo le sirvo a Dios. Mejor es el que tarda en airarse, otra vez, como dijo el buen Pablo, airaos, pero no pequéis. Ahorita lo vamos a leer. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, o sea, que el fuerte, cualquier tipo de fuerza, ¿verdad? Fuerza física o fuerza intelectual, pues mejor el que tiene templanza y que domina sus pasiones y emociones y sentimientos y las tiene a raya. Que vean esa templanza en ti, que vean que el mundo se te está cayendo y tú permaneces incólume, hermano. Es increíble. Eso es poder para mí. ¿Cuándo habíamos tenido poder o autoridad para someter el más mínimo enojo, hermano? Nunca, hasta que el Señor nos recogió, nos sacó de la cisterna, del muladar, del basurero, del panteón. Entonces, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, no es enseñorearse propiamente del espíritu, sino de la criatura vieja, que el que toma una ciudad, que un conquistador. O sea, para Dios es más grande aquel que domina su ira, su enojo, con la templanza, con el Espíritu Santo, que el conquistador de ciudades. Pues ahí está López Obrador, hermano, que no puede manejar sus emociones y se deja llevar absolutamente por sus emociones. Por poner un ejemplo, pues claro, no puede, es un ser humano nada más, no conoce a Dios, pero tú sí, él sí. Ok, hermano. Bueno, porque hermano, Dios los usa para eso, pero esto es distinto, estamos hablando de política ya. O sea, en la iglesia es otra cosa, yo me estoy refiriendo a que la iglesia es distinta, ¿no? Ok, hermano. Vamos al siguiente proverbio, por favor, en el 18:21. Ya estás, dice así: la muerte y la vida están en la lengua, en la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Si amas la muerte, comerás frutos de muerte. Si amas la vida, que es Jesús, comerás frutos de vida, darás frutos de vida. Pero tienes que ir con Dios para que te explique qué es la muerte. Porque mentir, si mientes, estás amando la muerte. Si insultas al prójimo, amas la muerte. Todo eso implica eso, amado. Y pues así de sencillo. Y yo me voy ahora, hermano, contigo a Proverbios 29:11. Dice así: el necio da rienda suelta a toda su ira. Rápido, se enciende. El necio, el que no conoce a Dios, da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio o los que caminan en sabiduría, al fin, así es, hermano, la dominan. La ponen bajo sus pies por el poder de Dios, al fin la sosiega. Perfecto, hermano. Ahora Eclesiastés 7:9. No, Eclesiastés, por favor. Enseguida de Proverbios 7:9. También tiene que ver con la ira. No te apresures en tu alma a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y nuevamente, en la ira humana no obra la justicia divina. No te va a hacer justicia a Dios, ¿verdad? Así es, hermano. El que ya se deja llevar por la ira ya está haciendo su voluntad. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me quieres a mí? Si ya tomaste tú el asunto en tus manos, pero si tú encomiendas todo a Dios y tienes paciencia y para eso templanza, pues verás, ¿verdad, hermano, el cadáver de tu enemigo pasar? Este enemigo es la criatura vieja. Entonces, no te apresures, hermano. Y si llega Satanás, que llega, sé moderado, sé sobrio. Él quiere que nos enojemos, Él quiere que nos irritemos, Él quiere que nos enfurezcamos.
Porque al final del día lo que quiere es que dejemos al Señor y nos vayamos, hermano, de vuelta, ¿a dónde? Al vómito, al bar las uvas. A lo mejor dices, no, esto está muy pesado, mejor me voy a hacer cristiano. Es más fácil ser cristiano que ser un hijo de Dios. Claro, si nada más tienes que ir el domingo, llevar aunque sea 20, 30 pesos para que no te vean mal. Y además vas a cantar y seguro te van a querer ayudar, ¿verdad? Materialmente, y te van a dar también pues la doctrina que tienen, no revelación. Bueno, vamos ahora, hermano, a Mateo, por favor, 5, 21, 22, también con la ira y el enojo. Para mí es el punto principal, la ira y el enojo, porque todo eso se traduce en palabras. O sea, también puede ser con las manos, pero casi siempre es con la boca, que somos violentos y pegamos e insultamos, ¿verdad? Porque con las manos te va a dar por lo menos un poquito de miedo, no te vaya a salir otro ahí que te dé, hermano, pues no, pero con las palabras, ok, hermano. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos, o que está escrito en la ley, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿nada más contra el hermano o contra el prójimo? No, contra el prójimo, hermano. Será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, tonto o fato a su prójimo, o las palabras que ya sabes cuáles, ¿verdad? O sea, el diccionario es muy reducido. K, P, pu, ok, hermano. Hasta estúpido es grosería, hermano. Ok, hermano. No es correcto, hermano. Si el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, que a lo mejor es un cainita, sí, pero Dios ya te reveló quiénes son los cainitas. No, hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga tonto o fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿ves qué delicado es lo que hablamos? Las palabras que decimos. Gran parte del debilitamiento espiritual que muchos tienen es por lo que hablan. Por ahí se debilitan. Pues si no sabes hablar lo bueno, mejor quédate callado hasta que el Señor te enseñe a hablar lo bueno, hermano. Vamos ahora a ver muchos versículos sobre la templanza con el buen Pablo. El primero en 1 Corintios 6, 12, por favor. Dice aquí, todas las cosas me son lícitas o me están permitidas, ¿no? O sea, o Dios te prohíbe algo. No, tú puedes ser todo lo que quieras. Todo lo que quieras, nada más que todo va a ser juzgado, ¿verdad? Ok, hermano. Mas no todas convienen. ¿Cuáles no convienen? Pues las que no convienen para Dios, esas no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, para no dejarte dominar por esto, pues necesitas eso que es el tema de hoy. Templanza, dominio propio, para que no te dejes dominar por la ira, por el enojo, por el victimismo, por los celos, por la envidia, por la lujuria, por la gula, por los deseos de venganza. Entonces, no me dejaré dominar por ninguna. Así, hermano, tenemos que vivir. Hay peleas, sí, pero al fin vas a someter esas pasiones si tú quieres, con la ayuda de Dios, ¿verdad? El siguiente está en esta misma carta, en el 7.5, y tiene que ver con la templanza en lo sexual. Y esto para los que están casados, ¿verdad, hermano? Porque el Señor no aprueba el sexo fuera del matrimonio. No, hermano, eso se llama fornicación. Tú le puedes poner el nombre que quieras y bautizar a tu esposa o a tu esposo y hacer... No, hermano. Entonces dice así, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, hay también esta templanza con relación a la vida sexual, a la lujuria. A lo mejor muchos de aquí no están casados, pero hay lujuria, ¿no? Entonces, tú tienes que acordarte de esto que acabamos de leer en 1 Corintios 6, 12. Todo te es permitido, todo te es lícito, pero no todo conviene. Entonces, lo que no conviene, no te vas a dejar dominar por ello. Si, por ejemplo,
no tienes templanza y sigues practicando la masturbación, por ejemplo, ¿verdad? Porque está a la mano y está fácil, pero no conviene, hermano, y hace más daño de lo que crees. Ahora, ¿por eso vas a casarte para no quemarte? No, hermano, por eso vas a ir con Dios para compenetrarte más. Porque si nada más te vas a casar para tener una licencia para fornicar, porque eso sería, ¿verdad? A fin de cuentas. Así es, hermano. Perfecto, hermano. Muy bien, pues vamos a seguir viendo ahora el siguiente, lo tenemos en Gálatas 5. Pues qué tristeza, ¿verdad, amada? Qué tristeza ver a muchos que están enfriándose, hermano. No tienen ese celo divino que había en Elías. Bueno, 5:16 y luego 21 y 22 del mismo capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, hermano. Gran epístola. Dice así el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la criatura vieja. Bueno, pero para eso es necesaria la templanza, ¿verdad? ¿Ves cuán necesaria es la templanza, el dominio propio? Pídele a Dios eso. No le pidas más que lo que conviene. Ok, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Vivir haciendo juicio. Así es, hermano, andar en juicio y viviendo en la voluntad de Dios, que pues vivir en juicio lo incluye, ¿verdad? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué quiere la carne? Lo que el sistema quiere. Claro, las cosas de abajo, hermano, lo que esta corriente del mundo marca, claro, hermano. Y 21 y 22 dice así, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, amor de perdón. Todo el día lo practicamos. En el espíritu, no en el ego, porque en el ego es olvido. Hermano, no te compliques, ¿cuál ego? Si la criatura vieja es el ego, ¿ya? ¿Tú no lo entiendes así? ¿Dónde está el ego? En la criatura vieja, claro, pues entonces... Pero la mayoría piensa así, te perdono, pero no olvido. Claro que sí, ese no es el perdón de Dios, te perdono, pero no olvido. Eso no es de Dios. Es, ya, te perdono y punto. Ahora, no por eso tienes que estar cercano a una persona que te lastimó. Y si Dios no lo quiere así, a lo mejor, pues Dios quiere eso, digamos. A lo mejor estás en un trabajo donde un compañero te agravia o te lastima. Pues lo perdonas y por el momento tienes que seguir con él, porque ahí trabajas. No puedes dejar tu trabajo. Ahí sí tienes que estar practicando todos los días. Pero hay ocasiones en donde nos agravian, pues perdonamos, pero eso no implica que estemos con esa persona. No, que estemos con esa persona, ya basta con perdonarlo. Si el Señor la lleva a esa persona a tu vida, perfecto, ¿verdad? A paz fuimos llamados, hermano. El fruto del Espíritu es amor, es gozo o alegría, es paz, es paciencia. La paciencia es imprescindible para la templanza. La benignidad, la bondad, la clemencia, la misericordia, la fe, para atravesar pruebas, para que el mar se abra. Hola, Tami. La mansedumbre, la templanza o dominio propio. Dice aquí que contra tales cosas no hay ley. Pues claro, ¿cómo va a haber una ley que te juzgue si tú vives en el Espíritu? Pues no, hermano, pero si vives en las obras de la carne, la ley te va a juzgar. Ah, este es mentiroso, este habla mi palabra, pero también habla palabras deshonestas o truhanerías, ¿verdad? Bueno, ok, hermano. El siguiente lo tenemos en Efesios, por favor. Efesios 4:26. Airaos, sí, pero que esa ira no te lleve a pecar. Airaos, pero no pequéis. Ahora, en sí ya enojarse es pecado, hablando en rigor. Pero es imposible no enojarse. Dios no te va a inculpar de pecado porque te enojes, pero si ese enojo te lleva a materializar este enojo, ya sea con una venganza o con un desquite, no lo sé, entonces sí cuenta como pecado, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque pues, el sol enceguece, ¿verdad? Sí. Pues también la ira enceguece y ya se me olvidó y ya maté a mi hermanito porque me dejé llevar por la ira. Cuán peligrosa es la ira, hermano. Vamos a, hermano, segunda de Timoteo 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, porque vaya que se necesita valentía para vivir por fe y hablar la palabra, ¿verdad?
mucha valentía. Y la verdad es de que no somos valientes. Él es espíritu de valentía, y con ese espíritu de valentía es que podemos vivir por fe, no por vista, y, hermano, hablar la palabra de Dios, que no es cualquier cosa. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo es que no dominas al monstruo que llevas dentro? Si Dios es espíritu de amor, de dominio propio, de poder, si no estás pudiendo dominar la ira, el enojo y todas las manifestaciones del pecado, es que algo está pasando, hermano. Y seguramente es que no estás haciendo el juicio debido. Así es, hermano. Entonces, pues acuérdate de estas palabras en 2 de Timoteo 1:7, y ahora vamos a Santiago 1:19-20, por favor. Otra vez, con relación a la ira y el enojo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios, hermano. Tardo para hablar, que entiendas lo que hablas, ¿no? No hablar por impulso. Y tardo para airarse. Básicamente es la recomendación. Pues, hermano, no es propiamente, pero para eso se nos da el dominio propio, para que en el momento en que nos están agraviando o perturbando, el simple ruido que hay en la ciudad, ¿no? A lo mejor vives en una calle donde todo el día pasan trailers, motos, ambulancias, hermano, y interrumpen o irrumpen tu descanso. Pues sin Dios, ¿qué dirías? Maldecir, ¿no? Bueno, pues tienes que perdonar, hermano, si quieres. Ser tardo para la ira, tardo, hermano. No de mecha corta, tardo, hermano. Ok, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Quieres que Dios obre, te haga justicia? Si te dejas llevar por la ira, no se puede, hermano, no se puede, imposible. Vamos ahora a Santiago 5, si no me equivoco, no, 3. Y ahora sí le vamos a dar lectura a los 12 versículos que hablan sobre la lengua, porque para mí el punto principal es ese. ¿Por qué están debilitados? No hablan lo que conviene, se dejan llevar. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y no es que seamos maestros, pero cuando el Señor faculta a alguien para hablar, pues, hermano, es porque ya te facultó Dios, ¿verdad? Punto. Pero hay muchos que quieren arrogarse el título de maestro por ellos mismos, cuando no. Entonces, estos que se hacen maestros a sí mismos van a recibir mayor condenación. Entonces, si tú quieres llegar a ser, pues, como el maestro en el sentido de que puedas enseñar a otros, pero siempre por él y para él, pues primero tienes que sacar la viga de tu ojo, la paja de tu ojo, hermano. Si no, no vas a ver la de los demás, vas a querer sacar la paja ajena cuando todavía no sacas tu paja. Porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Claro, pero no porque esto esté escrito aquí, todos ofendemos, entonces puedo ofender. No, el plan es que no ofendamos a nadie, no solo no ofendamos, sino que bendigamos y, hermano, hablemos bien, aunque no sea recíproco, ¿verdad? A lo mejor tú bendices y te maldicen, pues eso no tiene nada ya que ver contigo. Todos ofendemos muchas veces. Ahora, si alguno no ofende en palabra, este está en camino de perfección, dice es varón perfecto. Es un poco peligroso, está en camino de perfección. Porque perfecto, pues si tú quieres creerte perfecto, felicidades, yo no, pero sí estamos siendo perfeccionados. Capaz también de refrenar el cuerpo, entonces todo comienza por la boca. Entonces, si a lo mejor tienes el problema de la lujuria, la masturbación o el sexo, la fornicación, el problema no está ahí, el problema está en la boca. Si a lo mejor estás tomando todo el día alcohol así es, pues es porque también en la boca hay problemas. No estás hablando lo correcto. Si hablaras lo correcto, no harías eso. Dice entonces la analogía, esta analogía, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo, ¿verdad? Es correcto. Mirad también las naves o los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, probablemente el más pequeño o de los más pequeños. Pero mira,
pero se jacta de grandes cosas, presume de grandes cosas, alardea, se ufana. La boca, terrible, terrible si no sabemos dominarla, hermano. He aquí cuán gran bosque o cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego puede ser un chisme y puede arrasar, hermano, con todo. Así es, hermano. Una palabra indebida, algo indebido que le digas a alguien que amas o que no amas. Así es. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, lo enferma. Muchos están pasando enfermedades corporales. ¿Por qué? Hablan basura. Entonces Dios en la disciplina tiene que, pues, hacer algo, ¿verdad? ¿Qué no lo harías tú con un hijo? Si oyes que tu hijo es un lépero y está todo el día gritando y maldiciendo, ¿qué no le vas a meter disciplina? Sí, hasta donde sea posible, ¿verdad? Hasta donde sea posible. Pero en el caso del Padre es distinto, del Padre Celestial, que es la disciplina perfecta. Pues checa lo que hablas, hermano. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y aún más, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Toda esta guerra de Ucrania, aunque está profetizada, y la de Rusia, pero ¿cómo empieza? Con palabras, con palabras. Sí, claro, Rusia es Magog y es Gog y puede ser que sea, hermano. Vamos a esperar, vamos a ver, ¿verdad? Claro que sabemos que esto está profetizado. Pero esto lo hizo Rusia para medir a los demás países a ver qué hacen. Así es, así es. Lo que importa es ver si son rumores de guerras nada más o verdaderamente ya es el principio del fin. Bueno, ocúpate de eso, de la guerra con tu cuerpo y con tu boca principalmente. Porque toda naturaleza de bestias, de animales, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, ¿verdad? Y esto es de Dios. Hizo todo y les dijo a Adán y a Eva, sojuzgad. Ok, pero ningún hombre puede domar la lengua, punto. Ningún ser humano. Ah, bueno, todos estamos perdidos. Sí, pero el Señor vino a rescatarnos y a darnos enseñanza para que hablemos lo correcto y callemos lo que no conviene, porque es muerte para nosotros. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, que es el mismo, ¿verdad? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. O les decimos fato o tonto. A veces no llegas a tanto a maldecir, ¿no? Pero sí a decir palabras que no. Bueno. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así, ni puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No, pues igual tú, o hablas lo bueno o hablas lo malo. Y si hablas lo bueno y lo malo, quiere decir que estás hablando lo malo. Porque no puedes hablar las dos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Tienes que definir tu bando. Así es, hermano. ¿En cuál estás parado, hermano? Y finalmente, segunda de Pedro 1, 5, 8 y terminamos con primera de Juan 4. Pero el último pasaje sobre la templanza, segunda de Pedro 1, del 5 al 8, que también aquí habla de la templanza o el dominio propio. Ahorita olvídate de la masturbación, atiende lo que hablas, porque eso va a corregir lo otro. Y ya sabes, si se sale una mala palabra, siempre podemos pedir perdón, ¿verdad? No porque, ya la dije, ya me voy a seguir. Dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia, porque hay que ser diligentes para Dios, ¿verdad? Por esto mismo añadid a la fe, virtud. Virtud es poder. ¿Cuál poder? El del Espíritu Santo, hermano. A la virtud, sabiduría o conocimiento de la palabra, ¿verdad? Sabes la palabra, qué va a pasar, qué pasó. Sabes perfectamente qué implica la obra de Jesús en la cruz, ¿verdad? Tú sabes que vino a cumplir la ley, entonces ¿por qué guarda Shabbat? Si ya cumplió la ley, mas no la abrogó, ¿por qué sigues haciendo diferencia de alimentos? Y así nos podríamos seguir, ¿verdad? Porque la ley tiene
todas las requisitorias que quieras y demandes, hermano. Ahora, al conocimiento, pues se le debe de añadir el tema que estamos hablando, dominio propio, templanza. Porque sí, puedes tener gran revelación, ¿verdad? Gran fe, pero el Señor no tiene dominio propio. Luego se enciende y ¡pam! Y tira todo. Y amenazas, ¿salen de dónde? ¿De la bragueta? No, de la boca, hermano. Y al conocimiento o a la revelación, dominio propio, templanza. Y al dominio propio, paciencia, luego. Van de la mano, ¿verdad? Además, todo esto te lo va a dar Dios. Y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal o fraterno, y al afecto fraternal, amor, el amor a Dios o de Dios. Porque estas cosas, si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Entonces, hermano, si quieres dar frutos, este es el manual. Este es el manual y es muy sencillo, muy sencillo. Y ahora vamos a leer primera de Juan 4 y con eso terminamos, hermano, porque tampoco es la cantidad, sino la calidad. Y hay maratones de estudio allá en el cristianismo que 10 horas seguidas. ¿Para qué 10 horas seguidas, hermano? Las oraciones, sí. ¿Ya estás? Primera de Juan 3, perdóneme, 3. Hijos de Dios. Dice así, hijitos, el 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Claro, pero el mundo no te considera hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? El mundo te considera loco, aburrido, fanático. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco lo conoció a Él. Entonces, si a Él no solamente no lo conocieron, sino que lo desecharon, siendo Él la cabeza y tú parte del cuerpo, ¿qué esperas? ¿Que te reciba el mundo? No, hermano, es más, entre más te recibe el mundo, quiere decir que, hermano, algo anda mal y más te apartas de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha expresado o manifestado lo que hemos de ser, porque ¿qué hemos de llegar a ser? Semejantes a los ángeles, se lo dijo, ¿no? Ya no se darán en casamiento, serán semejantes a los ángeles. Tú vas por tu cuerpo glorificado, ¿no? ¿O quieres aquí un cuerpo biónico? No sirve, los hombres biónicos también se mueren. Así es, hermano, un cuerpo aquí precioso, los que se tratan o las que se tratan de embellecer físicamente terminan siendo, hermano, una caricatura, monstruos. Acuérdate de Lin May, por ejemplo. Ok, hermano. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Bueno, esa es la gran promesa, ¿verdad? Pero es que no le ves ahora. Sí, nada más que esta promesa es verle cara a cara, físicamente. Pero ahora le ves. ¿Cómo? Pues por fe, hermano, por la fe. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Bueno, pero para esto, pues, tienes que seguir todo el manual, ¿verdad, hermano? Ok, hermano. Si te saltas un punto del manual, a lo mejor el avión se va a caer. Ok. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Es esto cierto? ¿Él apareció para quitar nuestros pecados? No, para perdonarlos. Él apareció para librarnos de las culpas por los pecados, no para librar o sacar el pecado. El pecado sigue ahí y hay que someterlo. Todo aquel que permanece en Él, ¿te acuerdas de Juan 15? La vid y los pámpanos. Si no permanecéis en mí, nada podéis hacer. Entonces, todo aquel que permanece en Él no peca. Si estás pegado a Él, no pecas. Ahora, con la mente pecas todo el día, yo también. Ok, pero esa es la mente carnal, yo ya no tengo nada que ver. Mientras esos pensamientos no los lleve a la práctica, soy libre de culpa, y así tú. Todo aquel que no permanece en Él peca, porque no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo conocemos a Dios?
Así es, por revelación, ¿verdad? Así es, hermano. No te lo puede presentar ningún ser humano, es directo. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Qué es hacer justicia? No hacer mi... Vivir en juicio, hermano. Vivir en juicio es vivir en justicia. El que practica el pecado es del diablo. ¿Todos los que practican el pecado son del diablo? No, aguas. Claro, porque hay un montón de hijos que no son hijos del diablo, pero que están en rebeldía y no por eso son del diablo, ¿verdad? Sin embargo, esta lectura literal es peligrosa. Y muchos, en su opinión, pastores, las utilizan. No, usted vive en pecado, es del diablo. No, señor, son hijos de rebeldía, son hijos del Altísimo que simplemente no se han arrepentido. Pues, ¿cómo van a no pecar si no se han arrepentido? O no conocen. No conocen, eso es lo que quiero decir. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. No necesariamente, pero está haciendo las obras del diablo, eso sí. Todos pecamos. Porque el diablo peca desde el principio. ¿A qué principio se refiere? Así es, hermano, cuando se reveló en el tercer cielo y quiso ser semejante al Altísimo y llevó a cabo esa rebelión cósmica. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Mesías, para deshacer las obras del diablo. ¿Correcto? El diablo ya fue vencido en la cruz. Si tú quieres, puedes estar libre ya de la cautividad, pero hay que ir con Dios, con Jesús, con aquel que lo venció. Todo aquel que ha vuelto a nacer no practica el pecado. Sí, no, pero podemos pecar, ¿verdad? Perfecto. Porque la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta lectura literal también es peligrosa, porque muchos dicen, no, pues yo ya volví a nacer. Aquí dice que no puedo pecar. No, sí puedes pecar. Y puedes hasta perder la salvación si te empeñas en eso. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Hay dos simientes. Una sola raza humana, pero dos simientes. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano o a su prójimo no es de Dios. También cuidado, porque todos los que no han vuelto a nacer no son de Dios. No, los que no han vuelto a nacer y son escogidos sí son de Dios, pero no se han arrepentido. Entonces, mientras que lo hacen las obras del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros en amor de perdón y de servicio. Y no como Caín. ¿Te acuerdas de Caín? Claro que te acuerdas de Caín, mató a su medio hermano. Y no como Caín, que era del maligno, ese sí era del maligno, fue el primer hijo del maligno en la tierra, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por causa de Dios, desde luego. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Qué te extrañas? Estás hablando palabra inadmisible para el mundo, chocante, odiosa. Vienes y les dices que todos los seres humanos somos malos y depravados y perversos. ¿Crees que a alguien le va a gustar eso? Pues no, hermano. A nadie nos gusta oír la verdad. Y que no podemos salir del atolladero por nosotros mismos, pues peor, porque la gente cree en la fuerza de voluntad y en las doctrinas del mundo de que yo puedo y que yo merezco. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, espiritualmente hablando. Cuando vuelves a nacer, pasas de muerte espiritual a vida espiritual con Jesús, ¿verdad? Seguimos en este cuerpo por lo pronto, pero tú ya andas en vida nueva. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos al prójimo. El que no ama a su prójimo está muerto, permanece en muerte. Ahora, ¿quién te está pidiendo que vayas y les lleves regalos a todos? Nada más perdona y habla en la medida que te sea posible. Todo aquel que aborrece a su hermano o a su prójimo es homicida. Ok, pero la criatura vieja odia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejar que el odio de la criatura vieja penetre en el alma. Y para eso se necesita la templanza, el dominio propio, hermano, que es virtud, es poder. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo acaba de decir Jesús en Mateo 5. Cualquiera que le diga fato a un ser humano será juzgado por el concilio, por la ley, pues.
Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos, pero en servicio a los hermanos, no, en servicio a Dios. O sea, yo no vengo a servirte a ti, perdóname, yo vengo a servir a Dios. Y tú de igual manera, cuando hablas, ¿sirves al humano o sirves a Dios? ¿Tú crees que yo vendría si fuera a servirte a ti? ¿Como para qué? ¿Qué beneficio yo obtengo? ¿Qué? Nada. Claro, y el servicio es a Dios. Pero aquí dice debemos poner nuestra vida por los hermanos. No. Claro, como consecuencia de que pones tu vida por Dios o para Dios, pues claro, ¿verdad? Es en el mundo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidades y cierra contra él su alma, ¿cómo es posible que more el amor de Dios en él? Ahora tú dices, no tengo bienes de este mundo. Sí tienes algo que dar. No, también tienes, hermano, un pesito que dar. ¿Cómo que palabra nada más? O hermano, de tu sándwich un cuartito, una mordida. No digas que no tienes nada, porque hasta, hermano, el más miserable tiene algo. Y hemos visto ejemplos de gente pobre dando limosna a pobres. Sí, y es más grande. Conmovedor. Yo he visto, y seguramente tú, indigentes dándole a otro indigente. Ah, caray, esto sí vale, ¿eh? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Ah, sí, porque amar, decir te amo es fácil. Qué fácil, ¿no? Oye, te amo. Bueno, entonces, muestra eso con las obras de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad o que caminamos en la verdad y aseguraremos nuestras almas delante de Él, porque el diablo, ¿qué quiere? Debilitarla, hermano. Tú ya no estás cuidando tu cuerpo, entonces ¿qué le queda? Lo que cuidas, ¿qué estás cuidando? El alma. A ti te vale ya irte, a mí también. ¿Qué estás cuidando? Tu alma. Entonces el diablo no va a ir a tu cuerpo, va a ir a tu alma. Pues si nuestra alma, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y así es a veces, muy seguido, el corazón, la mente, la conciencia nos reprende, ¿no? ¿Hay que hacer caso de esto? No, porque mayor es Dios. Quien reprende es Dios, quien amonesta es Dios, no la mente, corazón, ni la conciencia. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, bueno, pues tenemos confianza en Dios, pero si nos reprende, pues también, ¿verdad? Porque mayor es Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay que guardar mandamientos, porque hay uno solo y ni siquiera en forma de mandamiento. Pero ¿qué es hacerlo agradable para Dios? Amarlo a Él. Y el que ama a Dios, ¿qué hace? Pues lo muestra viviendo en amor, de perdón al prójimo. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre del Señor. Creer en el nombre nada más, ¿con eso basta? No, hermano, saber que Dios se manifestó en carne. O sea, es más complejo que esto, ¿verdad? Esto raya ya casi en la simplicidad muy peligrosa, ¿me entiendes? El mandamiento es que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha pedido, dice mandado. Y el que guarda sus mandamientos, que en el libro de los dos Pablos se habla esto, porque ¿cuáles mandamientos en plural? No hay uno. Esto es confuso, porque muchos pueden decir, aquí se habla de mandamientos, ¿a qué los va a remitir? A la ley, hermano, a guardar los mandamientos de la ley. Permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿está el Espíritu? Perfecto, hermano. Pues nos vemos el 27 del mes que entra, si Dios quiere. Bueno, nuestro amado Padre, gracias, Señor, porque estamos aprendiendo, Señor, de ti, pues a ser templados, Señor, a dominar esta criatura vieja que no se quiere subordinar ni va a querer nunca, Señor. Gracias, Señor, gracias en primer lugar porque tú nos has dado vida nueva, Señor, y nos capacitas cada día para que podamos vivir más y más de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús. Gracias por tu sangre, Cordero, porque por medio de ella obtuvimos esta libertad jurídica, Señor. Sabemos que tú viniste a cumplir la ley, sabemos que nosotros no la podíamos ni la podemos cumplir, y por eso te pedimos por todas esas almas que están todavía en la necedad,
creyendo que sí pueden cumplir, Señor, con tu ley santa, justa y perfecta. Y no solamente del pueblo de Jacob, Señor, sino multitud de personas, Señor, que pues no dudamos que te amen, pero también sabemos que no te conocen por revelación, que están atrapados en ese burdel llamado cristianismo, así como en todas las religiones de este mundo, Señor. Gracias por revelarnos que tú no eres religión, Señor, y que tú pues tratas directo con cada uno, con Germán, con Beatriz, con Samuel, con todos los que quieren, Señor, y que por ser escogidos, Señor, tarde o temprano llegan al fastidio, al hartazgo, y, Señor, vuelven a ti, Señor. Queremos, Señor, pedirte por aquellos que todavía están, pues, pasmados, Señor, por no decir hechizados, Señor, por el mundo, Señor, y que vuelvan a ti, Padre, que vuelvan a ti, Señor, que ayudes a muchos y muchas que están aquí, que no entienden, Señor, a pesar de que han oído por años, Señor, pues siguen sin entender tan solo el ABC, Señor. Así que gracias, Señor, gracias porque sabemos que tú eres el único fiel y verdadero y finalmente tú los vas a llevar y nos vas a llevar, pues, Señor, a buen término todo, Padre. Gracias, Señor, sabemos que por tu gracia estamos respirando de tu aire, pisando tu suelo, Señor. Enséñanos, Señor, doblega más, Señor, si hay orgullo en nuestra alma, si hay ingratitud, si hay, pues, Señor, todo lo que haya en esta alma nuestra, Señor, para que, quitando todo esto, tú puedas, Señor, tomar el absoluto control de nuestra alma y por lo mismo de nuestros cuerpos, Padre. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, que nada les haga falta, Señor, y que vuelvan a ti los que no han vuelto, Señor, y los que ya estamos, pues manténnos en este temor, Señor. Gracias, Jesús, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Todo bien, hermano? ¿Se acuerda de la señora esa que venía con gritar, Calle García? No me acuerdo, Germán. Sí,